Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a esta reunión del domingo, que es el Día del Señor. Vamos a orar para darle gracias por habernos congregado a través de este medio y poder recibir el alimento que Él preparó para nosotros. El banquete, los pastos verdes y las aguas de reposo que Él preparó para nosotros, sus ovejas. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, porque nada puede detener el alcance de tu espíritu para reunir a su iglesia. Absolutamente nada. Ningún intento de la situación que estamos viviendo podrá mantenernos aislados de ti. Tal vez no tenemos contacto físico unos con otros, pero sí tenemos contacto con tu espíritu. Y como Pablo decía, oro y me reúno en espíritu junto con ustedes, y así es como estamos nosotros ahora, reunidos en espíritu a través de ti, Señor. Gracias por la palabra que tienes para nosotros, por el mensaje que tienes. Tu palabra siempre es alimento para aquel que trae hambre y sed de recibirlo. Señor, nos declaramos con un corazón, con tierra fértil, ansioso de recibir la semilla que tú quieres plantar hoy en nuestros corazones para que tenga fruto abundante. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice a cada uno en sus hogares, que se extienda no solamente en su hogar, sino que llene los hogares vecinos, que llene su colonia, que llene toda la ciudad y nuestro estado y el país, porque tú no tienes límites para extender tu gloria, tu poder y tu misericordia, Señor. Que muchos vengan a tus pies para entregar sus vidas este día y todos los días de aquí en adelante, cada vez vaya en aumento. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues vamos a compartir la palabra de hoy. Vamos a examinar qué es lo que Dios tiene para nosotros, aprovechar, comer de ese alimento y que se haga vida en nosotros. Muy bien, quiero proyectarles a ustedes el tema de hoy y tiene que ver con... Un momento, por favor. Tiene que ver con esto que tengo por acá. Bien, vamos a iniciar. El tema que hoy quiero compartir es un tema que creo que a todos, de alguna manera más o menos, estamos ansiosos de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, escuchar lo que Él quiere decirnos esta mañana. El tema se llama propósito. A partir de esta palabra vamos a examinar lo que dice la Escritura con respecto al propósito detrás de las situaciones, circunstancias, adversidades, cualquier ataque que se presente en contra nuestra. Vamos a verlo, a intentar verla, el propósito de Dios detrás de lo que estamos viviendo. La primera pregunta es, que nos podemos plantear y que mucha gente se plantea, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? He oído algunas ocasiones que hay personas que dicen, si existiera Dios, no permitiría el sufrimiento de tanta gente que está padeciendo, sin saber que ese sufrimiento es producto del pecado del hombre al desobedecer a Dios en el paraíso, donde estaban Adán y Eva. Ahí fue donde hizo entrada el sufrimiento, ahí es el origen del sufrimiento, no fue presentado por Dios, no fue enviado por Dios. El sufrimiento es una consecuencia del pecado de desobediencia. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? ¿Habrá algún propósito detrás de esto? Veamos. Mucha gente dirá, cuando le preguntes, es que no veo el propósito de lo que me está pasando, no veo el propósito de lo que está pasándole a otros, de lo que está pasando en este país, de lo que está pasando en el mundo, no le veo ningún beneficio. Hay también matrimonios quebrantados. Cada vez
Es increíble, pero cada vez hay más matrimonios quebrantados, más matrimonios que terminan por diferentes motivos, por causa del hombre, por causa de la mujer, por causa de incompatibilidad de caracteres, por muchas y muchas razones que se dan para quebrantar los matrimonios, el pacto hecho con Dios y con el cónyuge. También familias quebrantadas, separadas, familias que no se hablan, familias que permanecen aisladas. ¿Qué es lo que pasa? Hijos rebeldes, hijos que se han apartado de sus padres, de sus hermanos. ¿Qué es lo que pasa? La economía. Estamos viviendo en un periodo de tiempo en el cual la economía se ha visto muy afectada, no solamente en nuestra región, en todo el mundo. Tarde o temprano, casi en todo el mundo. Leía unas estadísticas y creo que el único que está con números positivos en su Producto Interno Bruto es China hoy en día. Todos los demás países andamos con déficit, independientemente de dónde seas. Del país que me digas, el único que he visto, y estamos entre los más afectados en la economía. Ahora, estoy exhausto. Muchos dirán, estoy exhausto. ¿Por qué seguir intentándolo? ¿Por qué tengo que reunirme con otros hombres y mujeres que van a la iglesia? Y esta es una reunión de iglesia, quiero aclarar, esto no es una transmisión de un programa, esto es una reunión de iglesia a la que asistimos todos los hijos de Dios en diferentes partes. Por lo pronto nosotros estamos reunidos como iglesia, como la novia que está siendo preparada para las bodas del Cordero. Muchos dirán, ¿por qué seguir intentando? ¿Por qué seguir orando? ¿Por qué seguir buscando una reconciliación en el matrimonio? ¿Por qué seguir orando, invirtiéndome por mi familia? ¿Por qué seguir orando y esperando en Dios? Hay pérdidas de trabajo. Algunos han dado positivo en COVID-19. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se da positivo en COVID-19? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es esto, lo vemos con alguna perspectiva diferente que la que Dios lo ve? Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Acaso se olvidó Dios de mí? He orado, he invocado su nombre, he ayunado, he buscado consejo, he leído la escritura. ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Por qué sigo en esto? Dios, ¿dónde estás en medio de esto que me está pasando? No veo una razón, no encuentro un propósito claro de por qué me está sucediendo esto. Algunos, como muchos profetas en la escritura, llegarán a expresar, Dios es injusto. ¿Por qué no se cumplen sus promesas? Y puedo dar nombres de gente valiosa, de gente que son héroes de la fe, como Job, como Habacuc, como Jeremías. Ellos se quejaron, y muchos otros. Ellos se quejaron. ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Por qué permites este mal? ¿Por qué permites que seamos invadidos? Decían ellos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué permites que todo el mundo esté pasando por esto? Dios, han muerto millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué, Señor? Ahora, la verdad es que si yo preguntara, ¿odias el dolor? ¿Realmente odias el dolor? La mayoría dice, si dijera, levanta tu mano en donde estás si odias el dolor. Creo que la mayoría diría, sí, odio el dolor. Veamos un poco más. Yo difiero que ese sea el motivo final del sufrimiento. No es que odies el dolor, no es que odies el dolor, pero sí odias el dolor sin un propósito. Sí se odia definitivamente el dolor si no hay un propósito. Veamos cuando hay un propósito, cuando hay un propósito. En lo físico, soportas el dolor en los deportes. Te excedes, intentas, si levantas pesas, te va a doler el cuerpo y los músculos. Si corres más allá de tu límite, si te extiendes por encima de tu límite, te va a doler las piernas, te vas a sentir agotado, pero lo soportas porque tienes un propósito, tienes el fin de hacer que tu cuerpo se desarrolle. Soportan el dolor si este alivia un mal mayor. Por ejemplo, una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica, en ocasiones va a haber dolor. Si te quiebras un brazo y te lo tienen que acomodar, va a haber dolor. Si te dislocas, va a haber dolor a la hora de ponerlo, pero lo soportas porque vas a obtener algún beneficio.
Mucha gente soporta el dolor si aman en un amor romántico, tal vez amor a la familia. Soportas el dolor por amor a la familia, por afecto hacia alguien, hacia otras personas, hacia algo que tú estás enfocando tu vista y tu afecto, en este caso, por misericordia hacia otras personas, por defender una causa que consideran justa, no necesariamente lo es, pero soportan el dolor si ellos consideran una causa justa. Muchas personas han dado la vida en la revolución, en la independencia, en las guerras porque quieren buscar libertad, porque quieren buscar justicia. O también soportan el dolor por seguir una meta, por alcanzar una meta profesional, una meta de cualquier tipo. Estás dispuesto a padecer dolor, estrés, desgaste. También hay personas, y lo leemos en la Escritura, y está hoy en día sucediendo persecución a la iglesia en diferentes partes. Gente que han perdido la vida por no negar a Cristo. En algún lugar del mundo les obligaron a negar a Cristo, ellos no lo hicieron, por lo tanto murieron, dieron su vida. Soportan el sufrimiento por la causa de Cristo y soportan el sufrimiento muchos por la iglesia. Pablo decía, con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, decían las iglesias, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que crezcan en el conocimiento y en el ser un carácter como el de Jesucristo, sufro dolores de parto, que son los dolores, creo que de los dolores más fuertes que hay. Ahora, de nuevo, la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Tenemos la respuesta y ya prácticamente nos encaminamos hacia ella. Y es, sí hay un propósito detrás del sufrimiento, detrás de tu sufrimiento, detrás de tus penas, detrás de lo que estás pasando, sí, Dios tiene un propósito. Y quiero empezar por hablar de un pasaje, y voy a empezar con un versículo, de algo que sucedió uno de los discípulos más cercanos a Jesús, uno de los discípulos que más tarde haría impacto en el mundo y el evangelio se extendería a través de él. Y eso es con el apóstol Pedro. En Lucas 22:31 dijo también el Señor a Pedro, después de hablarles acerca de que iba a ser necesario que él diera su vida, después de hablarles de que el servicio es uno de los honores más grandes, y yo estoy totalmente claro en eso, uno de los honores, de los privilegios más grandes que alguien puede tener. Y el servicio a Dios es para mí el mayor privilegio. Y cuando les habló de eso, fue a razón de que ellos empezaron a tener discusión entre ellos de quién sería el mayor. De hecho, la mamá de Jacobo y de Juan, fue y le dijo que uno se siente a la izquierda en tu reino y otro a la derecha, lugares de privilegio. Y le dijo, no saben lo que están pidiendo. A raíz de eso, sale el versículo de Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es esto? Las veces que lo leas, te va a impactar, y más cuando lees por primera vez. Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para probarte, para maltratarte, para ponerte en una situación difícil. Tal vez el Señor le podía haber dicho, Pedro, el diablo te está pidiendo, me vino a pedir permiso para zarandearte, para probarte, para que te sientas frustrado. Pudo haber sido más lo que le dijo, pero todo estaba preparado por el Señor, porque hay un propósito, como decimos. Sin embargo, en medio de la prueba, el Señor le asegura algo. En el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tres cosas hay en este versículo 32. El Señor es tu intercesor y mi intercesor. Dice la Escritura que tenemos dos intercesores ante el Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo mismo
está rogando, es el intercesor entre Dios y los hombres, dice la Escritura. ¿Qué está intercediendo? Que tu fe no falte. No que te saque pronto de la prueba. No está pidiendo que ni la sientas, que ni sufras. No está pidiendo eso. Está pidiendo que tu fe no falte. Y ese es un reto para nosotros en cada situación. En esta misma situación que estamos viviendo o cualquier otra. El reto es que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hoy veía en el periódico 2 imágenes. Una de hace 10 años, cuando pasó los embates del huracán Alex, en donde hubo muchos daños a los lados del río Santa Catarina debido a que no había vegetación, o hoy en día hay mucha vegetación. Y sí se arrastró una parte de esa vegetación que no estaba muy firme. La otra parte quedó firme y evitó que las grandes avenidas del río, las grandes cantidades de agua llegaran a afectar. Eso sirvió como un freno. Esto tiene mucho que ver. Cuando estás bien arraigado en la fe, en la doctrina del Evangelio del Señor, en la Escritura, no te van a arrastrar las pruebas como pasó ahora con el huracán Hanna, más bien con el Alex. El Hanna no pudo porque destruir toda esa vegetación, y ustedes pueden ver en el periódico esas imágenes, porque estaba, dice, bien arraigado. No están hablando de la fe, pero ellos están hablando de lo natural. Sí hubo algunos que fueron arrastradas, algunas pues plantas o árboles que no están bien firmes y que no son parte real de esa vegetación que sí prevaleció. Y lo tercero es, una vez que vuelvas, después de la prueba, después de lo que vas a pasar, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, dales testimonio, diles lo que hizo Dios por ti y qué aprendiste. Bien, veamos qué es zarandear. Mucha gente en ese tiempo entendía muy bien lo que era zarandear porque era una actividad propia de la agricultura y esos temas los trataba el Señor para que pudieran entender el mensaje, claramente el mensaje que Él les estaba dando. ¿Qué es zarandear? Zarandear es que una vez levantada la cosecha de trigo, con una pala levantan lo que cosecharon con el fin de separar del trigo, del tamo, de la cáscara, de todas las cosas que fueron a la hora de cosecharlo, que se vinieron junto con los granos. Algunas veces son así como lo vimos en la imagen, otras son, lo toman en unas charolas que tienen en el fondo una malla y empiezan a zarandearlo, subirlo hacia arriba y hacia abajo para que salgan las pequeñas partículas o para que salga el grano y se quede la paja y después se deshacen de ella. Esto es antes de zarandear está revuelto y está lleno de paja, de sobrantes, de cosas que no sirven para el alimento. Después queda el grano limpio. Ahora sí, puede ser usado para alimentar. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando viene una prueba, una adversidad, nos quejamos, lamentamos, le pedimos a Dios razones de que por qué estamos viviendo, pero no nos damos cuenta que el objetivo, el propósito detrás de esto tiene la gran misión de limpiarnos de todas las impurezas, de hacernos un grano, un trigo limpio y no algo que viene aún con piedritas, con ramitas, con cáscaras del mismo trigo. Eso es el propósito. Bien. A veces, la preparación de Dios viene envuelta en el papel de dolor, tal como lo decíamos. Mientras dura el dolor, tal vez no encontremos explicaciones, pero entre más vas avanzando, entre más vas viendo el fruto de tu aflicción, más vas entendiendo que es un propósito puro, es un propósito de bendición finalmente espiritual para ti, para mí, y en todas las demás áreas por consecuencia. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Dios está interesado en la eternidad nuestra, está interesado en que nuestro espíritu gobierne sobre el alma y sobre el cuerpo, influenciado por su Espíritu Santo. Tenemos todos un espíritu, un alma y un cuerpo.
en la medida en que nosotros nos alimentemos de la palabra y escuchemos al Espíritu Santo guiándonos, advirtiéndonos, enseñándonos, preparándonos, en esa medida tu espíritu va a poder controlar a tu alma y a tu cuerpo que tienen pasiones desordenadas con las que vino por causa del pecado original. A veces la preparación de Dios viene envuelta en papel de dolor. En otras palabras, sí hay un propósito en tu dolor. Sí lo hay. En tu sufrimiento, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. El diablo viene tras de Pedro y lo ataca de nuevo. Quiero advertir una cosa. Aún en los casos en los cuales es por disciplina del Señor, en los casos en los que viene sufrimiento, pérdidas de cualquier cosa, no siempre son por causa de pecado, pero cuando hay pecado va a haber una disciplina porque Dios nos ama. Si no nos amara, nos dejaría que siguiéramos una vida desordenada que nos lleva a la muerte eterna. Pero como Dios nos ama, nos va a disciplinar como un padre que ama a su hijo. Ahora, no siempre es por causa de pecado. Hay otras ocasiones que es por causa de sacar la limpieza y de purificarte de todas esas cosas que veíamos en el trigo recién cosechado. Mateo 16, 21. Fíjense lo que sucede ahora con Pedro. Ya vimos la parte anterior en donde le dice, Satanás, el diablo te ha pedido para zarandearte. No le dice que no le dio permiso, no le dice que lo reprendió, no le dice que lo echó fuera. Satanás te pidió para zarandearte, pero lo que yo hice, en lugar de reprenderlo, en lugar de no darle permiso, es orar para que tu fe no falte. Atención, no enfoquemos mal nuestra perspectiva acerca del sufrimiento y del dolor. Veamos Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí yo tengo subrayado, le era necesario, era parte de la misión que le dio el Padre. Era necesario pasar por esta experiencia. Les estaba enseñando acerca de lo que iba a vivir a través del sacrificio que iba a experimentar para que no se sorprendieran. ¿Y qué hace Pedro? Lo que hace Pedro es, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, te voy a dar un consejo. Señor, ven, creo que te estás excediendo. Señor, no sé si pusiste atención en lo que estás diciendo. Es una tragedia lo que quieres hacer. Es difícil. ¿Para qué vamos a Jerusalén si ya sabes que te persiguen y otra vez vamos a ir? Él acababa de decir, esta es la misión. Es necesario que yo vaya a padecer. Cuando Pedro hace eso, cuando Pedro le dice, no, Señor, yo soy de los que te cuidan, yo estoy centrado y estoy escuchando y te voy a aconsejar lo que debes hacer, Señor, porque estás diciendo cosas tremendas. ¿Qué pasó? Cuando le dice eso a Jesús, en el 23, Jesús volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me eres tropiezo, me cuesta hacer lo que voy a hacer. Voy a vivir un momento difícil. No me refiero solamente a lo físico, que sí fue difícil. No me refiero al que todos huyeron y lo abandonaron, todos sus discípulos amados y los otros que lo acompañaban, toda la gente que recibió milagros, que comió de los panes y de los peces a la hora de la verdad, huyeron. Pero lo que más pasó en ese sufrimiento es que el Señor perdió la comunión con su Padre. En el momento en que todo el pecado del mundo fue sobre Él para que se hiciera el pago por nuestros pecados, todo ese pecado fue tomado y llevado a la cruz, al nombre de la cruz, al Cordero de Dios, para sacrificarlo y que ahí se pagaran nuestros pecados. Eso fue difícil. Me es tropiezo, es difícil esto que voy a vivir en esa relación con mi Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Satanás? Satanás. ¿Quién estaba hablando? Pedro, ¿quién te está aconsejando? Pedro, ¿qué estás diciendo?
Atención, Pedro. ¿Qué estás diciendo? No ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cada vez que ponemos la mira en las cosas de los hombres, dejamos de poner la mira en las cosas de Dios, porque Dios y el mundo no van, no son compatibles, no van en la misma dirección. El mundo no se sujeta al Señor Jesucristo. Entonces, apártate, Satanás. Otra prueba fuerte, otra sorpresa grande para Pedro. Él pensaba que iba a quedar en buenos términos con el Señor y cayó más abajo. En otra ocasión, todavía hay otra. Veamos que en Pedro entendemos que muchas de las cosas que hacemos, que caemos en excesos como en los que cayó Pedro, como las cosas que dijo, una fe que de repente era una fe que más caía en la fe en sí mismo, en la fe en que yo soy el mejor, en la fe en que lo que yo decreto, eso se hace. Discúlpame, ¿quién te dijo eso? Estamos bajo un plan divino. No puedes decretar. Tú puedes pedir. La Biblia dice, pedir y se os dará. Sí nos da autoridad sobre los demonios para que huyan. ¿Por qué Jesús no reprendió a Satanás? Porque el plan detrás de eso era perfeccionar a Pedro, era limpiarle las impurezas para ser una persona más espiritual, más madura, más parecida a Jesús. Veamos otra ocasión, y fue ante el arresto de Jesús. En Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó cuando vinieron, y Judas ya había dado el beso al Señor entregándolo. Cuando venían a arrestarlo, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Aquí, más que le haya fallado la puntería a Pedro, fue un acto desesperado lo que hizo. Pero, ¿qué? Con eso quedó bien ante el Señor. Señor, yo te voy a defender. Señor, yo no voy a permitir que te lleven. ¿Quedó bien? ¿Cuál fue la respuesta del Señor en esta ocasión? Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, guárdala. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La misión que el Padre me encomendó, ¿no la voy a llevar a cabo? ¿Me voy a resistir a lo que el Padre me mandó si yo siempre he buscado la voluntad de mi Padre y en las oraciones, en todo el tiempo que pasaba en oración, Él siempre estaba buscando, Él siempre estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pedro otra vez expuesto en su arrojo, en su tal vez buenas intenciones, entre comillas, buenas intenciones, no intenciones divinas, intenciones humanas, él daba pasos que después tenía que arrepentirse, y mucho. Ahora, regresando a la advertencia de Jesús a Pedro, y esto es clave. Quiero volver a leer estos dos versículos para seguir adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué sigue? El 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Otra vez, de nuevo. Señor, yo estoy dispuesto, Señor, yo soy tu seguidor más fiel, Señor, yo voy contigo hasta donde te lleven, hasta la muerte voy a estar contigo, Señor. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esa fue una profecía que le dio el Señor, porque el Señor conoce a todas las cosas. Eso es lo que hace Pedro. Él da otra vez otro paso que por su impericia, por su deseo de agradar al Señor, hacía cosas que eran contrarias a lo que era la voluntad de Dios. Ahora, finalmente lo niega 3 veces, sabemos la historia, primero una sirvienta, luego otra sirvienta,
otra criada, y después aún los que estaban ahí le dijeron, sí, tú eres de ellos porque hasta hablas como ellos. Pedro lo niega 3 veces. Después, en Lucas 22:61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo dolor, qué fuerte lo que estaba pasando. Quedó mal con el Señor. Lo negó cuando él dijo que iba a ir con él hasta la muerte. A la hora de la verdad dio no un paso atrás ni dos. Corrió. Primero lo negó y después se fue. Pero con un corazón, con una frustración interna, con un dolor difícil de soportar. Muchas veces podemos pasar por esos dolores cuando pecamos. Le fallas a Dios. Antes que fallarte a ti, antes que fallar, le fallas a Dios. Y hay dolor, hay amargura en tu corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy? Hay dueños de negocios que están sufriendo, que están amargamente afectados, que dicen, ¿por qué no previne esto de que se iban a cerrar los negocios, de que iba a haber necesidad? ¿Qué voy a hacer con mi gente? La gente que me ha ayudado, la gente que es parte, que es como mi otra familia de trabajo, la familia con la que llevo a cabo muchas de las actividades y que nos ha dado de comer a mí y ahí todas las familias que dependen de ellos. Pude haber preparado una bolsa especial, un fondo especial para estas ocasiones. No lo hice y está afectado hoy, en este momento. También, qué duro es el trabajo en casa. Muchos dirán, desde ese momento no me puedo concentrar. Hay niños por todos lados, ahí está tu esposa que necesita algunas cosas, no te puedes concentrar, no es igual. De hecho, tratas a veces de tener una mejor relación con tu familia, pero lo que quieres es un lugar en donde juegas a las escondidas y te escondes en un lugar que nunca te encontrarán para poder tomar un respiro. Los frutos del Espíritu, ¿dónde están? En lugar de tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y dominio propio, tengo frustración, ira, desesperación, angustia, enojo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediéndome esto? ¿Qué objetivo tiene esto? Algunos hermanos, mucha gente, pero hay hermanos afectados que dieron positivo el COVID-19. Hay algunos que han dado positivo el COVID-19 y van a decir, ¿qué es lo que pasa en mí? ¿Qué hice? No, como he repetido, como he dicho y lo repito, no es que pecaste tú ni tu familia. Muchas veces vas a pasar por situaciones, por pruebas que van a limpiar ese trigo recién cosechado para hacerlo más limpio. Es necesario pasar por sufrimiento para ver la gloria de Dios y para que una vez que regresemos, confirmemos a nuestros hermanos, les demos de la bendición, le compartamos de la bendición que fue pasar por esto y de lo que aprendimos. ¿Dónde estaba Dios en medio del fracaso de Pedro? ¿Dónde estaba? ¿Dónde en medio de lo que yo estoy viviendo? ¿En dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? No escucha mis oraciones, no me guardó. Él dice que Él es mi escudo, que es mi defensor, que es mi sanador. Espera en Dios, dijo David. Espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle. Espera en Dios. Confía en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Y termina diciendo, yo sé también que he de alabar a Dios. Ahora, ¿qué es necesario hacer entonces? No veas la vida desde la perspectiva del dolor porque va a haber sufrimiento. Vas a padecer. Si lo ves así, sin propósito, sin nada, ¿qué beneficio tiene esto? Yo te digo una cosa. Ve tu dolor desde la perspectiva de un propósito. Siempre hay un propósito. Dios no hace nada sin propósito, dijo Job. No atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la Escritura. Job, que sufrió
enfermedad, sufrió pérdida económica, sufrió, todos lo abandonaron, sus amigos, hasta su mujer le dijo, ya maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Job fue, tú hablaste como cualquiera de las mujeres fatuas, inmundas, que no confían en Dios, que se dan presa a la desesperación y a la angustia. Ve tu dolor desde la perspectiva de un propósito. Pablo en Romanos 8:28, y todos hemos oído este versículo y hemos acudido a él de muchas maneras. Nos reconforta, nos fortalece, nos abre la nueva perspectiva que estamos buscando, la de un propósito. El 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, aquí lo subrayé porque debo aclarar, el que ama a Dios es el que guarda, el que obedece sus mandamientos. Es el que obedece sus mandamientos, dijo Jesús. Fallamos, sí, es cierto, fallamos en la obediencia. Algunas veces fallamos, pero nuestra intención sigue siendo, tengo que salir de esto, Señor, ayúdame a cambiar, yo ya no quiero fallarte en esto. Y amas a Dios, vas a volver al camino, vas a recibir disciplina tal vez, o vas a sentir esa amargura que sintió Pedro en su corazón y te vas a volver al Señor. Pero el versículo sigue, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas, no dejó fuera nada. Todas las cosas ayudan a bien, tienen buen término. Si hay propósito, hay algo que Dios está preparando. Y termina diciendo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si es el propósito de Dios por lo que estás pasando, yo te aseguro, creyendo en la promesa y creyendo en lo que dice el Señor, que eso te va a ayudar a bien. Vas a salir más limpio, como el trigo. Vas a salir sin esas impurezas. Vas a ser perfeccionado conforme a su propósito. Si es que te saliste del camino y te fuiste y es consecuencia de una disciplina, te va a ayudar a bien si reaccionas, si te das cuenta, si te arrepientes y vienes al Señor. Jesús le dijo a Ananías acerca de Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, que llevaba a los cristianos, los sacaba de sus hogares y los llevaba para que sean juzgados, y muchos de ellos murieron, perseguidos por este hombre. Cae, sabemos que la historia que dice, Saulo cae por tierra y oye una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a la iglesia de ese tiempo, a lo más amado que tiene el Señor, su iglesia, su novia que está siendo preparada para las bodas del Cordero, que próximamente se van a llevar a cabo en algún momento. No estoy diciendo en qué momento, pero es algo escrito y yo creo en lo que está escrito. ¿Qué le dice a Ananías? Le dice, Ananías, ve a la casa donde está Saulo y ora por él porque está ciego. Ora por él. Dice, Señor, este perseguía a la iglesia y todavía es peligroso. ¿Y qué le dice el Señor? Sin embargo, en esta versión, de Hechos 9:15, Hechos. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Este es alguien que fue elegido para servir. ¿Sabes que tú y yo somos elegidos para servir? Por eso fuimos salvados. Antes servíamos como esclavos a Satanás y al pecado, con destino a la muerte. No me refiero a la muerte física, a la muerte eterna, a la muerte en el infierno. Aquí pasamos de ser siervos del pecado y de Satanás a ser siervos del Dios viviente. Él le dice, lo he escogido, necesito que vayas y hagas algo, ve y ora. No podía el Señor sanarlo de su ceguera, pero el Señor usa su iglesia. Iglesia, el Señor usa a su iglesia. Te va a usar a ti para ir a hacer algo por alguien, para ir y hablarle a alguien, para ir y decirle, mira, yo te quiero hablar de lo mismo que me hablaron a mí por lo pronto, creo que a muchos, pero a mí por lo pronto, cuando me dijeron, oye, tú has oído
de que hay una ley, que hay los mandamientos de Dios. Sí, sí lo he oído. ¿Sabías que vas a ser juzgado cuando mueras? Vas a ir a un tribunal, vas a ir al tribunal de Dios a ser juzgado según lo que hayas fallado. Te pregunto, ¿alguna vez has robado algo, cualquier cosa? ¿Le robaste tiempo a otro por llegar tarde? ¿Le robaste material de tu empresa? ¿Lo sacaste sin solicitarlo? ¿Has mentido alguna vez? ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? ¿Alguna vez has visto una mujer para codiciarla? ¿Alguna vez has codiciado los bienes de otros? ¿Alguna vez has tenido por encima de Dios un deseo personal a tu familia, a otra persona? ¿Alguna vez? Pues sí. Bueno, ¿sabías que eso va a ser causa en el juicio? Va a ser causa de condenación. Porque dice la Escritura que el que falla aún en uno solo de estos mandamientos falló en toda la ley. Y vas a recibir las consecuencias de tu falta, de tu violación a los mandamientos. Hay dos lugares, según Jesús, según la Escritura. Hay dos lugares donde podemos estar en la eternidad. No estoy hablando de este tiempo, aunque disfrutamos ya en algo. Estoy hablando de después de la muerte. Hay dos lugares. El cielo, donde está la presencia de Dios, donde vamos a verlo cara a cara, y el infierno, donde quedas aislado de Dios, en un lugar que Jesús describió como un lugar donde el fuego no se apaga ni el gusano se cae. El fuego no se extingue ni el gusano muere. Ese es el lugar. ¿Sabías eso? ¿Te preocupa ir al infierno? Claro que sí. ¿Por cómo no me va a preocupar? Pues me estás diciendo que esa es la eternidad, o sea, los miles de millones de lo que sea de tiempo que hay después. Sí me preocupa. Bueno, te quiero decir una noticia. Esa es la razón por que el Hijo de Dios fue enviado al mundo por su Padre, porque de tal manera te amó a ti y a mí y a todos los que creemos y a los que se habrán de añadir, a los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y yo te digo, seguramente tú eres uno de ellos. Él vino y murió en la cruz y sufrió en las tres áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el cuerpo por las torturas físicas, en el alma por el abandono, el menosprecio, el rechazo, las burlas, y en el espíritu porque esa comunión continua con su Padre desde la eternidad fue rota cuando todo el pecado del mundo vino sobre él y la santidad de Dios se apartó por un momento de él, porque era necesario que él experimentara a Jesús, como nosotros la pudimos experimentar si no recibimos a Jesús en nuestro corazón. Esa es la razón y ahí queda pagado tu pecado siempre y cuando tú reconozcas que eres un pecador, que has fallado en los mandamientos que tú conoces. Tú los conoces igual que yo. Lo sabía muy bien. Si has fallado, si tú reconoces y dices, Dios, ahí en donde estás, Dios, reconozco que he pecado, que he mentido muchas veces, que muchas veces te tuve en menos, que no te escuché ni te busqué. Yo hacía las cosas según mi voluntad, sin tomarte en cuenta. Yo he pecado en otras cosas también. Entonces, si lo reconoces y le dices, me arrepiento, quiere decir, voy a dejar de hacerlo, voy a hacer el esfuerzo mayor por alejarme de esas amistades, de las cosas que me provocan al pecado, me voy a alejar porque yo me arrepiento. Yo te pido que limpies mi alma, que limpies mi corazón, que me limpies completamente. Ven, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te recibo como mi Salvador, pero también quiero que gobiernes en mi vida. Quiero escucharte, quiero obedecerte. Si tú lo hiciste ahorita, si tú lo estás haciendo en este momento, yo te digo que a partir de ahora eres un hijo de Dios. Que a partir de ahora el Señor enjuga tus lágrimas. Él te consuela aún en tu dolor, como lo hizo después con Pedro, que 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Después de que lo había rechazado. Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Segunda vez. Pedro, ¿me amas? Tercera vez. Y siempre le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El Señor te recibe. Quiero hacer una oración por ti si recibiste al Señor en este momento o cuando llegues a ver esta grabación. Señor, gracias por este hombre y esta mujer. Gracias por este joven.
Gracias aún por los niños que estén ahí, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz por él, por salvar su vida eterna, por darle vida eterna y vida abundante, no escasa. Gracias, Señor, lo recibimos como un hermano, un hijo del mismo Padre, de nuestro Padre Celestial. Lo recibimos como parte de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Gracias, Señor, lo bendecimos y te damos la gloria y la honra por la salvación que has traído a este hombre, o esta mujer, o este joven, o este niño. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo, este hombre, él hablará de mí ante reyes y ante gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Tenía que ser perfeccionado, como todos lo tenemos que ser. Somos materia natural, que venimos de la tierra, del producto de esa cosecha sucio, y hay que limpiarnos, hay que zarandearnos varias veces para hacer limpieza. Bien. Pasó con Saulo, el mismo que leímos de Romanos 8:28 y Hechos 9:15, fue apedreado, fue golpeado con vara 3 veces, fue apedreado una vez, 3 veces estuvo como náufrago, estuvo 1 día y medio, 36 horas en alta mar, porque no lo rescataban. Fue perseguido por los de su nación, fue perseguido por ladrones. Él describe en estos versículos todas las cosas que había padecido, todo lo que había sucedido, pero él las tenía como bendición por causa del amor a Cristo. En Hechos 24, 27 y 28, 30 habla de 2 periodos en donde estuvo 2 años. Hechos 24, 27 estuvo en la cárcel en Cesarea esperando una solución. Lo estaban juzgando por hablar de Jesucristo y los sumos sacerdotes, los religiosos de esa época lo acusaron delante de los romanos y estuvo ahí durante 2 años preso. Sí recibía visitas, pero estuvo preso 2 años. Nosotros tenemos 5 meses y estamos desesperados. Tenemos que aprender la lección del zarandeo. En el 28-30 también estuvo otros 2 años, ya esto sí, en Roma, esperando la sentencia final. Estaba en una casa alquilada y recibía gente, como nosotros tenemos llamadas por teléfono, nos podemos ver por este medio Zoom o cualquier otro medio, pero en ese tiempo que no había, le permitían tener relación con algunos. Ahora, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando regresó, cuando vino el Espíritu Santo, después de la resurrección de Cristo y que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, predicó Pedro la palabra y se convirtieron ese día 3,000 gentes y fueron bautizadas. Miren cómo ve el efecto de la limpieza, del efecto de esa zarandeo que recibió Pedro y cómo se expresa ahora después de esto. En su carta de 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros, está hablando de la fe y la esperanza que anhelamos ver, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, tendréis que ser zarandeados, como lo fui yo, está dando a entender Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, prueba es a persecución, a situaciones en las cuales vives ahora mismo por el COVID-19, por la falta de trabajo, por la situación familiar, mucho más preciosa, la fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Esa es la prueba. Muchas veces sometían al oro a un fuego, al horno de fuego, para que sacar las impurezas y que quedara el metal limpio, de mayor valor. Para que sometida a prueba, perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el propósito aquí. Cuando sea manifestado Jesucristo, que tu fe se halle en alabanza, gloria y honra.
Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe tiene un propósito, produce paciencia. Ese es lo que se pretende aquí en lo que está diciéndonos Santiago. Por eso es que debemos gozarnos, porque estamos siendo perfeccionados. En la medida que seas perfeccionado, vas a ser más como Jesucristo. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que al final, la meta final, el propósito al final es para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es necesario aprender, es necesario desarrollarse. Quiero hacer dos comentarios. Lo mismo que tu enemigo espiritual quiere usar para hacerte daño, y quiero hablar de un testimonio que vi en YouTube de una persona que hace 30 años conocí y estuvo en la misma iglesia, conozco a la familia, tuvimos un buen tiempo juntos dentro de la iglesia. Esta persona da un testimonio acerca de que él tuvo COVID-19 y sintió los efectos de la falta de oxígeno, anduvo en varios hospitales, total, finalmente llegó al Metropolitano y ahí lo recibieron y en ese lugar vio cosas tremendas. Yo le había pedido unas semanas antes a Dios, Dios, no siento tu presencia, Dios, no tengo idea de qué estoy haciendo, cuál es el propósito de mi vida. Me siento vacío, dice, siento un vacío dentro de mí. Dice, después vino esto, en su testimonio, dice, después vino esto. Y yo estaba desesperado. Y después alguien dijo, no se duerman. Había muchos en camas. No se, y varios fallecieron. No se duerman porque si se duermen de repente van a venir y les van a poner en la muñeca una cinta de color naranja, que quiere decir que ya vas a morir. Ellos saben cuándo y vas a morir. Dice, no veíamos a nadie, están forrados. Solamente se alcanzan a ver detrás de unos lentes sus ojos, pero lo demás, y ellos por dentro están sudando, es un traje doble. Y una persona ahí se levantó y empezó a atacar a los doctores y se violentó. Y los de seguridad no podían entrar hasta que no se pusieran toda la vestimenta que deben usar. Total, se calmaron entre ellos. Le decíamos, cálmate, Dios te ama, espérate, ahorita ya van a resolverte. No, bueno, finalmente se calmó. Al final, él termina diciendo, hubo un momento en que me quedé en una situación que te van a dar un tratamiento y si este tratamiento no te funciona, van a intubarte. Dice, yo sé que eso era extremo. Yo seguí pidiendo, no sentía respuesta, no sentía a Dios, pero seguí pidiendo. Después entra una enfermera y alcanza a decir mi nombre. Fulano de tal. No voy a decir el nombre, aunque está en YouTube y lo hizo público, pero para ahorrarme tiempo, fulano de tal, yo soy, aquí estoy, ya, listo, se va para afuera, ya está listo, ya pasó lo difícil de la enfermedad. Dice, sentí que Dios me contestó, ahora vi mi propósito y ahora hizo ese video para que todos sepan y le den gloria a Dios. Ese fue su objetivo. Lo mismo que tu enemigo espiritual quiere usar para hacerte daño, Dios va a usarlo para fortalecerte, para prepararte, para ser más útil para el reino. Y termino con esto, que quisiera que todos lo dijéramos juntos. Señor, confío plenamente en ti, en tu amor. Por favor, repitamos. Señor, confío plenamente en ti, en tu amor. Yo sé que yo no lo estoy oyendo porque están cerrados sus micrófonos, pero hay alguien que sí lo está oyendo. El Señor que tiene sus ojos y sus oídos atentos a lo que dices. Repitamos. Señor, confío plenamente en ti, en tu amor. Confío en que todo lo que sucede en mi vida siempre tiene un propósito divino. Confío en que todo lo que sucede en mi vida siempre tiene un propósito divino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos ver que siempre hay un propósito, que ahora no podemos unirnos a Job cuando dijo, y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, oro para que todos los que están enfermos, sea de COVID-19, sea de enfermedades de diabetes, de problemas cardíacos o cardiovasculares
problemas de cualquier tipo, enfermedades terminales o enfermedades serias, graves, cualquier enfermedad. Oro, Señor, para que fortalezca su fe, para que intercedas por ellos, que su fe no falte, para que una vez que hayan pasado la prueba, vengan y confirmen tu gloria y te den alabanza y te exalten sobre todas las cosas, y nosotros aprendamos de su dolor, de su sufrimiento, y lo apliquemos a nuestra propia vida. Señor, yo te pido por los hermanos que están encarcelados en prisiones. Señor, te pido porque ellos están privados de su libertad, no por 5 meses, están probados de su libertad a veces por años. Yo te pido, Señor, que se haga justicia, y que también te pido que por encima de la justicia también extiendas tu misericordia para que salgan en libertad. Señor, yo te pido por todos aquellos que están padeciendo en su economía, en sus finanzas, que han perdido sus empleos, que están desesperados, angustiados, que están frustrados, que antes tenían trabajo y ganaban poco y se quejaban, ahora se quedaron sin trabajo y están peor. Señor, fortalécelos. También te pido, Señor, que su fe no falle. Intercede, Señor, para que sean fortalecidos en su fe en medio de este zarandeo. En el nombre de Jesús confiamos en ti, Señor. Creemos que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito final, que es perfeccionarnos y que no nos falte cosa alguna. Gracias, Señor, por todos aquellos que en medio de su aflicción, que en medio de las pruebas, que en medio de estas circunstancias continúan fielmente diezmando, porque, Señor, es para agradarte a ti, no a los hombres. Confiamos en ti, de ti viene todo lo que tenemos y a ti regresamos. Es tuyo, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Te pido también por el campamento que empieza mañana, el campamento de jóvenes. Le llaman maratón de niños, maratón de niños, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, antes de terminar con esto, quiero pasarles otra, perdón. Quiero pasarles brevemente esta imagen porque es importante. Es importante ya que voy a ampliarla. Es acerca del campamento. Otra vez, del maratón. En esta ocasión le llamaron Maratón de los Mandamientos de Jesucristo. Se inicia el día de mañana, va a durar una semana, del 3 al 7. Está involucrados, por supuesto, los papás, estamos pensando al hacer esto, en cumplir con la misión de que los padres deben de enseñar a sus hijos, y no solamente en la vida práctica ni en los valores sociales y morales. Se trata de que debemos enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Escritura dice, repetirás estos mandamientos de día y de noche. Enseña a tu niño. Hay muchos padres que están comprometidos con hacer esto, y me da muchísimo gusto, porque cuando vean el fruto, una vez que crezcan estos niños, cuando vean el fruto de la siembra que hicieron a través de estos maratones y de toda la vida, de todo el año y de toda la vida del niño, cuando sea adulto van a ver y se van a gozar de ver a su hijo. Bien. Ahora sí, quiero dejar de compartir y volvamos a la pantalla. Sí. Así. Bien, si quieren abrir por favor sus micrófonos, sus cámaras, los invito a que se salgan para que otros los vean y sean edificantes verlos. Qué gusto de verlos integrados de nuevo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque estamos juntos y estamos de nuevo viéndonos, bendiciéndonos. Y ahora sí, yo callo y
¿Tienes algo que decir? Vamos a saludarlos a todos. Saludarlos a todos y Igualmente. esperando que todos estén muy bien. Y los que no estaban con nosotros, ya estemos juntos. Hola, Leslie, José Luis, familia. Hola. Hola, Ilen. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Hola, Judith. Hola. Dios te Hola a bendiga. todos. Gracias. Bendiciones. A ver, si nadie saluda, pues entonces yo voy a saludar. Franz, Alejandra, Enrique. Hola, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Lulu. Hola, ¿cómo Antonieta, están? Saludos también. a todos. Antonieta, Gusto otra vez. verlos. Almita, ¿cómo está? Ay, buenas Yolanda, tardes. Bien, bien. Maribel, Hola. Mauricio, Bueno, ¿cómo están? hola, Yolanda. Josefina Arevalo, ¿cómo está? Lulú, Saludos, pastor. Naín y Charo. Elena, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Igualmente. Edith, Hola, Tony. por aquí. verlos. Bien, gracias. Mucho Hola. gusto. Nos vemos. Gusto en Hola, verlos. Hola, doctora. Roby, hola. Saludos Gusto a de todos. verlos. Qué Hola, cuentan, qué Laurita. experiencia tienen. Saludos. Una vez que regresen, a ver, compártanos, confirmen a sus hermanos, como le dijo el Señor a Pedro. Judith, ¿cómo estás, Judith? Bien, gracias, pastor. Aquí estamos. Qué bueno. Bueno, Bien, todo bien. Gracias. Fuerte. Gracias. Gracias a Dios. ¿Cómo Hermana Edith, les ¿cómo fue, estás? compadres? Hola. Saludos A a ver. todos. Dios los bendiga. Igualmente. igualmente para todos. Hola, Nelly. Hola, Hola, Yola. Almita. Ya me lo vienes, Nelly. Emma. Yo creo que Emma, Robbie. Hola, Robbie. Tita, ¿cómo estás? Hola, Ay, hola, buenos días. Bien, Hola, bien. qué gusto saludarte. Igualmente. Valeria. Ah, no está. ¿verdad? Emma y Sí. Roberta. ¿Y quién más está por ahí? Aparte de Roberta. Aquí está Mileva, una primita de Roby, aquí está visitándonos y Roby ahorita estaba orando. Ah, qué bueno. ¿Verdad, Roby, que estabas orando? Ora muy ¿Cómo bonito. estás, Andrea? Andrea. Hola. Hola, Roby. ¿Cómo te has portado, Roby? Laura, Mi segundo me salió, pero... Mauricio, me saludas a tu mami. Mauricio, saludos a tu mamá. Vecinos de la casa es bonita. Ahí le dio su marco. Ok, saludos. Tony, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista para Hola. el campamento? Mañana. ¿Ya? dile que sí, que ya grabaste los pasos, dile. Ya grabé los pasos. Qué Qué bueno. bueno, te vamos a ver, te vamos a ver. Mañana voy a poner el video donde Roby está dando las instrucciones de los pasos. No, ya te lo sabes, ya vi, ya te lo sabes. Laurita, ¿cómo Muy estás? bien, muy bien. ¿Cómo están, Leslie? Bien. Mañana con Muy bien, Laura, gracias a Dios. Bien, muy bien. Saludos a todos, Laura Pastor y a todos. Igualmente. Gusto de verlos. Igualmente. ¿Ya pasaron por la prueba de la semana pasada? Ya, Ya. Una prueba. Difícil. Difícil. ya llegaron Sí. renovados, ¿verdad? El sol estaba fuerte, ¿verdad? Es muy difícil. No, más o menos. Aquí nosotros con una pequeña tormenta, pero todo muy bien, ¿verdad? Una agüita. Poquita. Mauricio, ¿quién está contigo? Ah, es No, Yolanda. hermano. Ah, Saludos, Elena. Hola. Bendiciones a todos, que tengan bonito domingo. Dios los Igualmente. bendiga. Muy bonita Sí, palabra. igualmente. Pastor, gracias por la palabra, muy bonita. Muchas Gracias, bendiciones. saludos. Sí,
Le bendiga. A todos. Gracias a Dios. Así es. ¿Alguien que quiera decir algo? Pues igual que Maribel, gracias Pastor por la palabra, es de bendición y pues definitivamente tenemos que estarnos recordando las promesas de Dios todos los días para poder estar fuertes. Me queda muy claro el día que usted dijo que cuando no lee la Biblia o algo así comentó, o sea, no es un día muy bueno y bueno, yo lo he experimentado. Entonces hay que estarnos aferrándonos todos los días a sus promesas y gracias por su palabra que Amén. siempre es de bendición. Amén. Gloria Así a Dios. es, amén. Gracias a Dios. Y por todas sus oraciones que ponen en el grupo de mujeres de oración. La verdad que sí son de mucha bendición para todos nosotros y para todos los que lo podamos compartir, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, amén. Gracias Sí. por su dedicación, por su esfuerzo, por estar día a día ahí compartiendo la palabra, cada una poniendo lo que Dios les pone en su corazón, lo que el Espíritu de Dios las guía. Y la verdad que sí son de mucha bendición y nos alimenta Así es. el espíritu, ¿verdad? Amén. Es Sí, lo así que, es. lo que necesitamos, estar fuertes, ¿verdad? Porque el alma, pues, se llena de emociones o sentimientos, pero en el espíritu es donde realmente tenemos esa comunión, esa, es intimidad con el Señor, ¿verdad? Entonces, Amén. esa es la que día a día tenemos que fortalecer, pues para que lo demás de situaciones adversas o lo que estemos pasando mengue, ¿verdad? Y crezca en nosotros el Espíritu de Dios y el carácter de Cristo sobre todo. Que yo creo que en este tiempo sí se ha ejercitado bastante y eso es lo más importante. Conocer la palabra, pero ponerla por obra es lo más importante. Para que entonces sí se haga vida en nosotros y podamos florecer y crecer, ¿verdad? Amén. Entonces, pues, qué bueno que todos están muy bien. Y ayer me escribió mi nieto el mayor, ¿verdad? Y me dice... 17 años, sí. Hola, tita, me dice, ¿cómo estás? Le digo, pues bien, hijito, aquí encerraditos. No, tita, yo siento que ya mi adolescencia, fíjense, no, ya se me fue, no, hombre, ¿qué se te va a ir? Le digo. No, muy preocupado, porque pues no puedo salir y ellos pues han estado con muchísimo más cuidado, porque pues mi hija está embarazada y tomando todas las precauciones. Y ya le digo, bueno, pero tú sabes que es por tu mami y por tu hermanito, ¿verdad? Sí, yo lo sé, pero. Total, cada quien, ¿verdad? Ellos con esa, ¿cómo se dice? Pues con esta situación que para ellos es una experiencia bastante grande, ¿verdad? Entonces, ellos quisieran volver en presencia, ¿verdad? Con sus compañeros, pero pues por lo pronto ya van a seguir igual. Entonces, pues bueno, hay poco a poquito. Le digo, al ratito pasa y todo va a continuar. Nada se puede quedar así. O sea, es un tiempo, pero va a regresar todo a la normalidad. Así es, porque pues esa es la confianza que nosotros tenemos en el Señor sobre todo. Entonces, pues esperemos los tiempos del Señor. Hay tiempo para todo. Este es un tiempo en el que si nosotros no hemos sido buenos administradores con lo que el Señor nos ha dado, pues ahora sí que la tierra o el ambiente o lo que sea nos lo reclama, ¿verdad? Dios nos lo reclama. Entonces tenemos que volver a, pues a encontrarnos, a valorar, a apreciar aún esas cosas tan chiquitas
como que ahora no sé si a ustedes les pasa, pero se engrandecen. Las cosas tan pequeñitas que eran el día a día, ahora yo las aprecio demasiado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es un aprendizaje muy, muy fuerte, pero con mucha, pues con mucho crecimiento, ¿verdad? Con mucho crecimiento y pues aprender a decir, no, lo único que es verdadero, lo que no cambia, lo que está ahí, lo que es eterno, en eso es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Porque ya vimos una vez más, que siempre lo leemos, lo vemos, lo escuchamos, no está, de repente no está, ya no está. Entonces tenemos que agradecer, que en nuestro corazón siempre haya lo primero, agradecimiento. Porque lo demás, el Señor ya lo tiene, o sea, ya lo tiene para cada uno de nosotros, para un propósito. Nosotros no somos hijos de Dios que para dónde voy y qué me va a pasar, no. Nosotros somos hijos de Dios que tenemos un propósito y sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, con esa confianza caminamos. Sí es difícil, sí, todo aprendizaje cuesta, o nuevo, o que te saque de tu zona de confort, sí cuesta. Pero qué bueno, porque eso nos hace crecer, no quedarnos ahí estancados y aumentar nuestra sabiduría en el Señor y seguir adelante. Entonces, pues, qué bueno que todos estén muy bien y yo sé que en cada hogar, en cada uno de ustedes hay una experiencia, pero ya tendremos mucho tiempo después de compartir, ¿verdad? Entonces, pues por lo pronto, pues ser obedientes a nuestras instituciones, a decir, bueno, si eso dice que tenemos que hacer, pues lo hacemos. Si yo me tengo que poner el cubrebocas, lo crea, no lo crea, yo no sé si me protege, no, yo lo hago. O sea, lo tenemos que hacer, porque así como hay leyes espirituales, tenemos leyes civiles, morales, que tenemos que ajustarnos, que obedecer. Y ese es un primer reflejo de nosotros. Si tenemos que ser obedientes, porque en la obediencia todos sabemos que ahí está la bendición. Entonces, pues a seguir hasta que nos den luz verde, que va a llegar. Primeramente el Señor va a pasar. Y bueno, Dios por delante y salga la vacuna, no salga, se tarde, esperemos en el Señor, porque yo sé que Él sí nos va a decir el tiempo, porque Dios conoce los tiempos y son perfectos. Entonces, este es y este es. Entonces, pues que el Señor nos llene de sabiduría para no dar pasos equivocados o por movernos por instintos, por emociones, por lo que digan. No. Sino bien meditados, bien confirmados, sobre todo en su palabra, en el Señor, y vamos a salir adelante, primeramente Dios. Bueno, yo así lo pienso, lo creo, y yo lo sé que sí. Así es. ¿Verdad? Lo que pasa es que esta situación, cuando vemos le decía yo a mi esposo, cuando vemos un temblor o que a veces nuestro hijo nos llama, que tembló, que ya estamos afuera, que ven los edificios, lo ves físicamente y dices, sí, mira, se cayó, se derrumbó, pero este virus, dice uno, pues ¿dónde estás, verdad? Para 3 veces right y tan, ¿verdad? Pero pues no. Entonces, sí, un enemigo oculto, pero va a salir y va a ser derrotado y la victoria va a ser del Señor. Así que, pues, con esa confianza, ¿verdad? Entonces, seguimos ejercitando la paciencia, ¿verdad? Buen entrenamiento. Si nos faltaba, yo creo que ya
yo le digo a mi esposa, es que yo esa parte ya la superé, yo ya, sí, y paz, ¿verdad? Pues bueno, ahí viene otro, bueno, está bueno. ¿Qué falta? Pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos llenando. Pues qué gusto verlos a todos. Igualmente. Igualmente, gracias. Qué gusto verlos. Claro que nos hacemos falta, claro que queremos abrazarnos, claro que no, tantas cosas, pero es lo que les decía, ahora pues vamos a apreciar, ¿verdad? Vamos a apreciar eso y yo creo que sí vamos a salir de esto muy diferentes, espiritualmente más fortalecidos, nuestras metas más ordenadas, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo eso lo vamos a valorar muchísimo. Yo ayer que hablaba con mi nieto le decía, no, hijito, o sea, imagínense, él ya sentía que qué barbaridad, ¿verdad? Y le digo, no, hombre, ya la juventud no, qué va, pero ellos, ese es su mundo, ¿verdad? Ahorita, esas son sus preocupaciones, ¿verdad? Entonces dice, muchos amigos se han infectado y pues han contagiado a sus papás. Entonces le digo, y se reía porque le digo, ¿y dónde andaban? Así, pero ya con tono de abuela, ¿verdad? ¿Y dónde andaban? No, pues yo no sé. Ah, bueno, pues ahí vamos. Pero pues sí, eso pues a veces con todos los cuidados, no sé, pueda pasar. Uno no dice que, sí, porque no se sabe, ¿verdad? Pero bueno, dentro de lo posible, pues cada quien hacer nuestra parte y cooperar, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues eso vamos a hacer. Y ahí estamos, ¿verdad? Desde marzo, muy obedientes. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, ahí vamos. Entonces, pues, primeramente Dios y pues a seguirle. Pero bueno, me gusto. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O tienen hambre? No, ya dije yo bastante. Hambrita. Hambrita, pues sí. Bueno, gusto en saludarlos. saludarlos. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Bendiciones. Gracias, nos vemos. Bendiciones. Bye. Dios bendiga. Hasta luego.